abiertas sus puertas. Y ahora vamos a ir con un video que hicimos con excombatientes de Malvinas. Antes de ir, le queremos agradecer por un lado a Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM, que nos facilitó el contacto de algunos excombatientes para que nos den testimonio. Entre ellos están Sergio Lapac, Alberto Tarcitano, Mario Paladini y Jorge Eduardo Rey, que nos abrieron sus puertas y nos comentaron cómo fue desde la óptica de cada uno el antes y el después de Malvinas. ¿Qué tal? Soy Sergio Juan Lapac. Mi nombre es Alberto Tarcitano. Me llamo Mario Paladini, soy ex soldado conscripto del Regimiento 7 de La Plata. Mi nombre es Jorge Eduardo Rey, soy excombatiente de Malvinas. Y bueno, antes de llegar a Malvinas, mi vida era normal, estudiaba en el Industrial de Berisso. Yo era un ciudadano común y corriente que a los 18 años fue sorteado para hacer el servicio militar. En el momento de se produce la recuperación de Malvinas, ya había terminado con el servicio militar, estaba de baja y me reincorporaron para lo que en ese momento no teníamos ni idea que iba a pasar, pero que después fue la guerra de Malvinas. Y el servicio militar lo cumplí en el Regimiento 7 de esta ciudad. Recuerdo que 8 días después de haber cumplido con ese servicio, recibo en mi domicilio la cédula de reincorporación al mismo. Esta situación que estoy comentando la vivimos la gran mayoría de los soldados que fuimos a Malvinas, porque solo un pequeño grupo todavía seguía cumpliendo las funciones de soldado en sus respectivas unidades. Cuando nos enteramos que habíamos recuperado Malvinas, yo estaba en el regimiento, todavía estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio y bueno, fue una alegría haber recuperado las islas. Esperábamos, luego de los preparativos, esperamos la orden para movilizarnos, que fue ese 9 de abril, que estaba de 1982, que estaba Galtieri con toda la plaza colmada. Sí, y bueno, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, y ahí fue la decisión de Galtieri de mandar más tropa a la isla. En realidad a mí yo pensé, dije, no, bueno, tenemos que ir a Malvinas, nos van a tener un tiempo ahí en Malvinas y nada, no va a pasar nada, los ingleses no van a venir, se va a firmar algo, qué sé yo, y bueno, de rey. Y bueno, cuando llegó la convocatoria de la Colimba, un 2 de febrero me presento y bueno, me mandan a Comodoro Rivadavia. Ahí me encontraba en la compañía Sanidad del Batallón Logístico 9 y bueno, sabiendo escribir la máquina, me pusieron en las oficinas con los médicos, con sargento, y bueno, uno escuchaba todo. Y bueno, en su momento preguntaron quién quería ir a Malvinas y bueno, me ofrecí a ir a Malvinas. No sabía para qué, pero algo como que había que presentar había que armar un hospital de campaña. No es que me vinieron a buscar, yo me presenté solo al Regimiento 7 porque estaban algunos compañeros que no habían sido de baja y otros que ya habían vuelto. Entonces, por mi propia cuenta me presenté con la idea que no iba a pasar nada. Solamente dijimos, nos van a tener acuartelado un tiempo hasta que esto se solucione, nada. Bueno, nada más ajeno a la verdad, porque a las 48, 72 horas ya estábamos viajando para Malvinas. El día que nos presentamos fue el 9 de abril de 1982 y después de unos días de permanecer en el regimiento salimos para las islas. Llegamos el miércoles 14 de abril de 1982 y muy rápidamente al día siguiente nuestros jefes nos indicaron cuál iba a ser el lugar donde íbamos a permanecer, lugar en el cual teníamos que hacer la trinchera. Trinchera que por otra parte se terminó convirtiendo en nuestro hogar durante los siguientes 2 meses. Y la situación, o sea, el sentimiento era de un chico de 19 años. Lo que más me llegó era la inocencia nuestra, de no estar consciente de lo que estábamos viviendo y lo que nos podía llegar a pasar. Eso de cierta manera era un poco, nos sirvió como para poder sobrevivir. Lo que más
recuerdo estando allá, lo que más anhelaba era la familia, el barrio, los amigos, y volver a la vida cotidiana, normal. Eso es lo que más me recuerdo, diríamos, la contraposición en el momento que estábamos viviendo, que a partir de los años te das cuenta de la gravedad que tuvo, a la inocencia nuestra. Eso fue lo que más me quedó de ese momento. Lo que recuerdo no son cosas muy buenas. Vos pensás que estaba en un hospital, los ataques terminaban 3 de la mañana y ahí llamaban al hospital para ir a primer línea a buscar todo lo que encontrábamos, sean muertos, heridos, en combate. Pero a esa edad no tenés conciencia no pensás en la muerte, ¿entendés? No lo tenés a la muerte como algo que te puede llegar a ocurrir. Lo ves tan lejano, cosa de viejos. Y lo que más recuerdo de todo esto que nos tocó vivir, y lo que más voy a recordar el resto de mis días, es obviamente a los compañeros que no volvieron, los compañeros que no tuvieron la suerte como nosotros de volver, y son ellos los que están enterrados allá, y son ellos los que para todos nosotros representan Malvinas. Mirá, con el paso de los años me di cuenta que yo nunca volví, yo quedé allá. Esto me emociona, pero es la realidad. ¿Entendés? El Jorge que estuvo allá es otro, y yo soy otra persona. No fue algo muy lindo que digamos, ¿no? El primer ataque fue el 1 de mayo. Ahí la pasé medio feo porque fue el primer ataque donde uno ve cuerpos sin vida, todo oscuro, sin conocimiento del terreno, y bueno, así sucesivamente durante 74 días. La cosa acrecentaba cada vez peor, más heridos, así que el hospital era chico, no teníamos mucho lugar como para atender a todos los heridos. Yo, gracias a Dios, yo combatí con mortero. Tirábamos y recibíamos artillerías bombas de artillería. No tuve combate cuerpo a cuerpo, no enfrenté a nadie. Porque seguramente me hubiesen matado, porque yo no estaba preparado para matar a una persona. Y el regreso, sí, fue bastante duro porque pasé por varias, soy herido, estuve herido y pasé por varios lugares hasta llegar a mi casa el 27 de julio de 1982. Nunca volvés igual, nunca. Ahí toda esa inocencia que te marqué quedó allá. Al otro día, en la conversación con mi madre, me dice: volviste cambiado, Daniel. Ella se dio cuenta que algo había en mí que había cambiado, que no hablaba. Nuestra sociedad no estaba preparada para una guerra. ¿Entendés? No tomás conciencia, como yo tampoco tenía conciencia allá, ellos no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Primer abandono, aparte en nuestro caso, del ejército. Yo estuve detenido por hablar. Después un abandono total, primero del ejército, o sea, se nos pagó, porque te pagaban, miserias, qué sé yo. Y arreglate. Decir que había sido Malvinas era un problema. Una vez que llegamos acá, no fuimos muy bien vistos, porque nos decían como que éramos los locos de la guerra. Me costó conseguir trabajo. En La Plata fue el primer centro combatiente del país, el CECIM, que en eso yo formaba parte también, o sea, si bien hoy estoy separado, pero no me arrepiento de todo lo que se hizo antes. Y empezó a golpear puertas de los políticos cuando viene la democracia, porque estaban abandonados. A medida que se fueron golpeando puertas por gente muy instruida, que conocía el tema, se fueron consiguiendo cosas. Pero siempre por lucha de nosotros, los soldados, que fuimos civiles, que fuimos como soldados, no con los militares, ¿vale? El haber ido a la guerra me llevó a vivir demasiado rápido, ¿entendés? A quemar etapas, porque inconscientemente, no es que lo pensaba, inconscientemente me daba cuenta que lo que me había pasado me estaba quitando vida.
siempre para estas fechas uno piensa en cosas que han pasado, con muchos recuerdos. Malvinas me marcó, son cosas que aparecen en la vida, que uno no las elige y aparecen, y eso te marca. ¿Cuál sería para vos el mejor homenaje? Este, que te sientes vos acá o cualquiera a escucharnos. Ese es el mejor homenaje. Escucharnos y que presten atención y que les interese el tema. Ese es el mejor homenaje. Con eso nos conformamos. Nuestro país tiene poca memoria. Yo me siento reconfortado. Vos te vas y yo estoy... Me siento útil, me siento feliz. Porque Malvinas une, ¿viste? Porque todos tiramos para el mismo lado. Porque no hubo... con el tema fútbol, que yo me cargo con los hinchas de Gimnasia, que tengo varios del otro lado, y todos decimos lo mismo, la bomba caía arriba, de Boca, estudiante de Gimnasia, lo que sea, toda una unión, no importaba nada, ¿viste? Y la política menos, ¿viste? Éramos todos iguales, ¿no? Ni tampoco con las clases sociales, porque estaba desde el más pobre hasta el más rico, a todos nos caían las bombas por igual. Bien, ahí pasó el video del testimonio de varios de nuestros veteranos de Malvinas, a los cuales nuevamente les agradecemos mucho por haberse dado el tiempo, por darnos el espacio para poder contarnos un poco de lo que fue. Un pequeño repaso, porque todo el tiempo se aprende algo nuevo, ¿no? Así como nosotros en algún momento de nuestra vida nos contaron por primera vez qué había sucedido en la Guerra de Malvinas, nunca deja de ser lugar para contar, por si alguien no lo sabe. El 2 de abril de 1982 se dio el enfrentamiento bélico entre nuestro país y el Reino Unido por la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. El enfrentamiento duró 74 días, finalizando con la rendición del comando argentino en las islas, luego de los tratados firmados al respecto. Un 14 de junio y un 20 de junio ya con las últimas tropas argentinas viniendo al país en barcos ingleses que se dieron para eso. ¿Qué saldo tuvo? ¿Cómo se llegó a Malvinas? Para empezar, el archipiélago, un territorio ocupado por varias potencias mucho antes del 1800, para terminar con presencia de los españoles al momento de nuestra independencia, por lo cual no solo el hecho de que sea una continuación de nuestra masa territorial de la Patagonia, sino que a su vez nos correspondía por el viejo territorio, el virreinato, ocupada en 1833 por el Reino Unido y por Estados Unidos. A través de pactos, el Reino Unido le servía la ubicación estratégica y contó con el apoyo de Estados Unidos, ya con el acuerdo de que le pudiera dejar la libertad de pescar y todo lo que ello implicaba, sobre todo en esa época. Los reclamos argentinos de 1833 hasta 1962 fueron varios. En 1962 se da el primer reclamo en Naciones Unidas, ¿sí? Reclamo diplomático durante la presidencia de Ilia. Se hace ante el Comité de Descolonización el pedido formal nuevamente de que el Reino Unido nos entregue las islas que les correspondían al Estado argentino y que estaban ocupadas hace más de 130 años. Durante 20 años el gobierno del Reino Unido instaba que se podía negociar, que sí, que tal vez a veces como un comandado, que entre vuelta y vuelta durante 20 años pateando la situación para adelante, nunca dando una respuesta concreta ante las distintas propuestas que hacía nuestro país. Y por última vez, uno de los últimos pedidos, que fue en 1980, mientras que el Reino Unido instaba que los acuerdos y las propuestas sean secretas, luego de casi 18 años de pedidos formales en Naciones Unidas para que den una respuesta y que no se respondía, Argentina da a conocer que el Reino Unido no estaba dando una respuesta por Malvinas. Y ahí empieza una escalada brutal de las tensiones que terminan en 1982. Previo a la guerra, en nuestro país lo dirigía Galtieri, uno de los miembros que estuvo en la dictadura militar, ¿sí? Que duró hasta el 1983 en nuestro país. Si bien Argentina tenía planeada la guerra para la primavera, ¿sí? Para evitar el invierno en Malvinas, ya que tenía en cuenta la diferencia de armamento y equipamiento inglés, respecto sobre todo para pasar el frío y la noche, con los visores de visión nocturna. A través del servicio de inteligencia inglés, que estudiaba cómo iba a responder la dictadura ante un presunto ataque, se saca una fake news,
a través del diario The Sun, uno de los diarios más importantes del Reino Unido, sobre todo en esa época, informando que había submarinos nucleares de Reino Unido yendo al Atlántico Sur. Esto lo que hace es a Galtieri acelerar los planes, enviar tropas antes y acelera lo que se conoce como la Operación Rosario. ¿Qué es la Operación Rosario? Esa toma argentina, esa recuperación de la isla Soledad. Mucho tiempo después, a través de los canales militares del Reino Unido, se vio justamente que era falso, que recién los submarinos nucleares de Reino Unido salieron después de que Argentina movilizó. Ahí se fue descubriendo todo este trabajo de inteligencia con esa fake news para que Reino Unido tenga una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, un gobierno de Thatcher que estaba muy decaído en la opinión pública inglesa. Se da la toma de la isla Soledad y luego empieza la respuesta del Reino Unido movilizando más de 30.000 tropas, apenas sucede a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El 2 de abril se da inicio a la guerra. Luego de eso, bueno, ahí uno de los soldados lo nombró, la famosa frase de Galtieri del si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, ante una plaza colmada. Un Galtieri que acababa de tener una conversación con Reagan, presidente de Estados Unidos en ese momento, el cual le aseguraba que no era conveniente un enfrentamiento entre dos aliados de Estados Unidos, pero que bueno, justamente por eso Estados Unidos se iba a mantener neutral durante la guerra. Ante esto Galtieri hace una lectura de fuerzas, en la que entendía que con la neutralidad estadounidense Argentina tenía posibilidades de ganar una guerra que fue, también hay que decirlo, la guerra en sí misma, ese último manotazo dogado de la última dictadura militar para perpetrarse en el poder. No solo sucede lo que sucedió, que ya conocemos, que fue el movilizamiento de tropas, ese 10 de abril, Galtieri hablándole a la plaza, con el si quieren venir que vengan, sino que claramente Estados Unidos no cumplió esto. Apenas sucede la guerra entre Estados Unidos y la Comisión Económica Europea, posterior Unión Europea como la conocemos hoy en día, le hacen un bloqueo económico y militar a Argentina. Todos los países dejaron de comerciar, todo se le congeló los activos, nadie más le vendió armamento, solo presentó apoyo Perú, Panamá. La Unión Soviética ofreció apoyo, Galtieri lo rechaza por recomendación de Reagan, porque entendía que era una amenaza comunista que podía suceder. Y se dio este combate abierto movilizando, como en muchos de los testimonios vimos, a los chicos de la camada 61, 62 y 63, sobre todo, varios de ellos con 18, 19 y 20 años. El resultado fue catastrófico, para aquellos que no lo saben justamente. Fallecieron 649 soldados argentinos en combate. Por cifras del CECIM sabemos que fueron alrededor de 454 excombatientes los que se suicidaron al volver en el paso de todos estos años, hoy en día 40 años. Más del 80% padece trastornos tanto del sueño, ¿sí?, como otros problemas también por síndrome posguerra. Claramente luego de ahí, eso así como termina de voltear a la dictadura, generando las elecciones del 83, así como nombramos que a Reino Unido le convenía la guerra, Thatcher levanta su opinión y vuelve a ganar y dirige el Reino Unido hasta el 90. Y las islas pasan a ese comando administrativo del Reino Unido. Eso es un paneo general de lo que fue la guerra de Malvinas, aquel así rápido, aquel que no lo sabe, si no pueden entrar a las páginas de el Estado argentino, hay toda una explicación detallada de cada etapa de Malvinas y cómo fue. Luego del 82 se cortan las relaciones diplomáticas con el Reino Unido hasta 1990, en la que vuelven otra vez las conversaciones a través de la vía diplomática para nuestra soberanía en el archipiélago. Por un lado, como siempre, honor y gloria a los que fueron nuestros combatientes. Entiendo que hoy en día, a la luz de 40 años, se hacen lecturas muy diversas al respecto de Malvinas, de si fueron soldados, de si fueron chicos engañados, de si los voluntarios eran totalmente conscientes de lo que sucedía, de qué pasaba. Ahí otros de los soldados nos comentaba como algo muy interesante, me parece, que es que la sociedad argentina no es una sociedad bélica, no tiene la mentalidad de estar viviendo una guerra. Así como dice, nosotros no entendíamos que estábamos allá. Dice, nuestros amigos acá nos mandaban cartas de que salían de fiesta, no somos una sociedad bélicamente preparada, no estamos acostumbrados a lo que es vivir una guerra. Entonces son muchas de las cosas que van
jugando en la cabeza de uno. Yo creo que hoy en día me parece muy importante aclarar una cuestión. Malvinas, en mi entender, opinión personal, es mucho más que la guerra. Si nosotros, al menos hablando acá de la opinión del programa y del panel, formamos parte de gente que rechaza y aborrece totalmente lo que fue la dictadura militar, si Malvinas hubiese sido solo la guerra y solo la oportunidad de Galtieri de mantenerse en el poder, ¿por qué reivindicamos Malvinas a 40 años? ¿Por qué no lo despreciamos como todo lo que hizo la dictadura? Es porque Malvinas fue mucho más que eso. Malvinas fue mucho más que la guerra de Malvinas. Malvinas es una herida que nos duele hasta el día de hoy. Es una herida que nos duele no solo que nuestro territorio esté ocupado. Nos duelen a los excombatientes que nos cuentan que volvieron y se les dio la espalda. Que no se les daba trabajo, que se los olvidó. Que hasta el día de hoy, más allá de diferentes reconocimientos económicos, nadie ha dignificado a los excombatientes. Que se los divida si estuvieron o no en la isla. Pero no solo nos duele eso, sino que nos une la causa. Porque hoy en día nosotros, a 40 años después, seguimos reivindicando Malvinas. Vamos a las casas y hablamos con los excombatientes de Malvinas. Hoy en día hay otra visión de los excombatientes, al menos para nosotros. Que no dejamos de verlos a muchos como chicos que fueron, que nos dijeron algunos entendiendo lo que pasaba, la mayoría no. Y bueno, y me dijeron que vaya a ver, que por ahí hacíamos un hospital allá, que también es una realidad. Pero es mucho más que eso. Así como también apoyamos el reclamo del CECIM, ¿sí? De que se tome como crímenes de lesa humanidad las torturas que sufrieron allá por parte de la Junta Militar, ¿sí? Esos no sé cómo llamarlos ya, esos horrendos demonios que incluso torturaban a sus propios soldados, en plena batalla, destacamientos. Y entenderlo como eso, es como todo, si bien a veces suena como un cliché, que es más complejo. Si bien fueron víctimas de todo lo que pudo haber hecho la Junta Militar, también no son solo víctimas, son mucho más que eso. Por eso los reivindicamos. Por eso la causa Malvinas, o la cuestión Malvinas mejor llamada, precede y excede a la guerra. Por eso estamos seguros que algún día vamos a volver. Por eso estamos seguros, luego de la guerra, que la vía diplomática es el camino. Porque si bien es hacer historia contrafáctica, es muy probable que sin la guerra los reclamos diplomáticos por Malvinas hubiesen avanzado de otra forma. Se retrasaron más de 30 años los reclamos diplomáticos por Malvinas por la guerra. Y hoy en día siguen muy atrasados al respecto. Es de los pocos territorios hoy en día para las Naciones Unidas que son territorios en disputa. Y eso es en parte también culpa de la dictadura militar. Es de las heridas más profundas que dejó, y muy probablemente la última, que fue su golpe de gracia. Por eso nos duele y nos une Malvinas. Por eso nos emociona hablar de Malvinas. Por eso estamos seguros de nuestra soberanía en Malvinas, así como estamos seguros de la reivindicación de nuestros veteranos. A 40 años y a siempre. Y no olvidamos la guerra, no olvidamos el archipiélago. Como bien dice la marcha de Malvinas, que inicia diciendo, tras un manto de neblina no la debemos de olvidar. Y así como fueron, son y van a seguir siendo nuestras. Y en algún momento con nuestro comando administrativo ahí, que es lo que la tiene que consolidar. Difícil hablar después de eso, pero creo que es entender lo que decía el último combatiente que habla, que ahí no importan, ahí se rompen todas las diferencias que nos dividen como país desde que nos formamos como Estado. No importa la grieta, no importa la ideología, no importa el equipo de fútbol, no importa en qué lugar hayas nacido de todo este gran y amplio país. Es una causa que nos une a todos, y creo que esa es la herramienta que utiliza la dictadura, sabiendo que era algo a lo que nadie podía oponerse, y más apostando a la épica, ¿no? de una guerra con ese discurso tan glorioso, ¿no? Como que si quieren venir, que vengan, por parte de gente que no fue a las islas. Porque es muy fácil hablar de honor cuando uno no va a dejar su honor a la isla, no va a dejar su juventud o su vida. Por eso a mí me parece importantísimo recoger estos testimonios. Y lo que decían ellos, que alguien les pregunte, que alguien los escuche con atención. Dejaron su vida por nosotros. Porque eso no hay un sacrificio más grande. Los que se quedaron en las islas y los que volvieron pero dejaron su vida allá. Nosotros a 40 años, muchos ya no están porque se han suicidado, porque han perdido la vida por otras cuestiones. Y aún así hoy son anónimos por la calle.
Eso es lo que más duele. Nosotros, por una cuestión etaria, no estuvimos cerca, pero tenemos la misión, tenemos la obligación de todos los días recordarlos, de ir y hablar con ellos, de escucharlos. Es increíble que no solo el aislamiento que sufrieron, el hecho de ser ignorados como una política de Estado, de ocultarlos porque habían perdido la guerra, después que no les den trabajo. Personas que, opinión personal, no deberían trabajar, deberían gozar de una pensión de acá hasta el resto de su tiempo y que se dediquen a lo que quieran, porque ya hicieron más de lo que cualquiera de nosotros va a poder hacer en su vida por este país o por esta sociedad. Y que aún así tengan que pedir que alguien se siente a escucharlos, que tome y rescaten sus testimonios. El abandono que ha hecho la política de ellos a lo largo de los sucesivos gobiernos. Hoy miraba el acto oficial que se estaba haciendo, que entregaban conmemoraciones a los excombatientes que forman parte o son trabajadores del Senado. Y digo, qué errados que estábamos. Sí. Qué errados que estamos. Porque no son ellos nada más. A lo largo y ancho del país está lleno de excombatientes. Gente que fue movilizada, gente que ya no está. No hablar con los familiares. Tuvimos que esperar cuántos años para que haya un museo específico de la Guerra de Malvinas. Yo creo que esa falta de memoria de la que hablan ellos, porque es un punto en común, yo creo que lo más lindo también del video es eso, como distintas personas de distinta raigambre, ¿no? Que tienen cada uno su vida, interpretan los mismos hechos de la misma manera, usan las mismas palabras, que sean los locos de la guerra, cuando son los héroes de la guerra. Yo creo que acá es donde hay que romper con todas las divisiones políticas que tenemos, con todas las divisiones ideológicas de cualquier tipo, e ir por ellos, e ir a escucharlos. Y si uno conoce a alguien, ir, sentarse y escucharlo, ponerse a disposición, hacer pública su historia. Porque esto todos los días es historia que se muere, es historia que se va, que no la vamos a poder recuperar de otra manera. Y es la única manera que podemos, desde nuestro humilde lugar, en reconocer la labor. Sea desde el punto que haya sido, en la fuerza que haya sido, hayan sido movilizados antes, después, durante, hayan estado, hay mucha gente que no ha llegado a ir a la isla, pero fue movilizada a Comodoro Rivadavia u otros lugares y estaban próximos. Desde ese hasta el que perdió la vida. Todos están cortados por Malvinas. Y todos dejaron algo. Algunos más y otros menos, pero todos dejaron algo. Y a mí me avergüenza muchísimo como argentino que el Estado y la sociedad en su conjunto lo olvide. Y como perdimos, bueno, lo escondemos. Miremos para otro lado. Y si los vemos por la calle, ni los miremos a los ojos. Porque ellos son los que perdieron. Sí, cuando la vergüenza debería ser nuestra, no de ellos. Totalmente. Yo estoy muy emocionada. Por suerte, mientras mirábamos el video no nos veíamos nosotros, porque si no me hubieran visto llorando. Primero que nada, agradecerles a los 4 por haberse hecho el tiempo de conversar con nosotros. Sabemos que es una semana complicada en un montón de aspectos, no solo por los actos, homenajes o charlas que se dan esta semana, sino por lo movilizante que es para ellos esta fecha. Agradecerle a Jorge, que incluso nos abrió las puertas de su hogar para charlar con nosotros. Y esa cosa de cómo para ellos el mejor homenaje es que simplemente los escuchemos, después de haber sido silenciados por parte del Estado. Jorge nos cuenta en el video, no podemos poner toda la declaración completa porque si no estaríamos horas pasándolo, cómo fue silenciado cuando volvió, que los hicieron firmar papeles especificando que no podían hablar, y él cuenta que en su inocencia de niño habló con su mamá, habló con sus familiares, contando experiencias lógicas, porque volviste de una guerra, tus más cercanos te van a preguntar. Y en el medio de eso se metió un periodista de acá de La Plata con muy mala intención, que publicó una nota contando el testimonio de él, y a él lo metieron en cana. O sea, además de tener que sobrevivir a Malvinas, con lo que eso conlleva y el rechazo de la sociedad, te meten preso. Me parece que como sociedad les debemos unas disculpas muy grandes. Me parece que el homenaje que hizo hoy el presidente de la Nación no alcanza. Algo en lo que muchos tienen en común es que nunca hubo una voluntad política de reivindicarlos como sí lo ha habido con otros momentos que también han sido muy crudos para nuestra sociedad. Y me parece remarcar también esto de el silencio como mecanismo que tenía la dictadura para someter a la población, no solo con los desaparecidos, sino que también lo hizo con nuestros héroes de Malvinas. Y eso conllevó a que mucha gente se olvidara,
a que le dieran la espalda, a que los trataran de locos, a que no los tomaran para trabajar. No se les brindó asistencia psicológica en una época donde si ibas al psicólogo era de locos. Y eso le provocó el suicidio a un montón de gente que se sintió abandonada. Después de haber dado su vida por gente que no conoce. Eso me parece lo más grave, me parece lo más triste y lo que tenemos que seguir replanteándonos. No es una fecha para mirar para el costado, es una fecha para esto, para sentarnos a escucharnos. Los que tienen la posibilidad, los que conocen a alguien, acérquense, pregúntenle. Los testimonios son muy crudos realmente. No la pasaron bien, sufrían tortura, sufrieron hambre, sufrieron el frío. Pero más allá de todo eso, eran pibes de 18, 19 años, que estaban dando la vida por todos y cada uno de nosotros. Que en su mentalidad iban a hacer la epopeya más grande de su vida y no eran conscientes de lo que eso les iba a costar después. Porque los que volvieron vivos también tienen una mochila enorme en su espalda, ¿eh? Muchos se suicidaron porque no lo pudieron afrontar, porque no tuvieron los medios para afrontarlos, porque los dejaron tirados. Pero los que hoy en día están vivos, tampoco les fue tan fácil, ¿eh? Las remuneraciones que se les han dado han sido mínimas, conseguir trabajo les costó muchísimo tiempo, excepto el que tenía por ahí una posición acomodada mucho más sólida en ese momento, el que era pobre no tenía escapatoria. Además de que ya era discriminado por pobre en la sociedad, era discriminado por loco, por venir de la guerra. ¿Qué salida le das? ¿Qué contención le das? Y al día de hoy que no se haga, que esto me lo dijo Jorge, no está puesto en el video, ¿cómo no se hizo un acto multitudinario a 40 años? ¿Cómo se hace un acto con senadores o personas que están en el Congreso, que está bien, son excombatientes, sí hay que reivindicarlos, pero ¿y todo el resto? Hay excombatientes en todo lo largo y ancho del país, ¿eh? No solamente sentados en las bancas del Congreso, no solamente estos 4 con los que nosotros nos pudimos comunicar, con un montón que todavía no pueden hablar de lo que les pasó, porque el silencio les quedó marcado. Y la deuda que tenemos es con todos ellos. Chicos, la cantidad de soldados caídos que todavía no sabemos quiénes fueron, que en las tumbas del cementerio de Darwin están marcados como soldados solamente conocidos por Dios. Todavía Argentina ni siquiera ha podido avanzar en el reconocimiento de todos los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas que están en el cementerio de Darwin. Eso también es muy importante. Y sí, la contención significa mucho, como bien vos dijiste y como más de uno de los combatientes habló, como también es súper importante lo que nos dijeron que es más allá del dinero no, sino algo como eso, como un acto multitudinario, como un desfile, la necesidad de que se los dignifique. Eso también es fundamental, no solo el reconocimiento, sino la dignificación. Por eso también se ponen contentos. Perdón que te interrumpa, quiero retomar algo que Jere dijo en el primer bloque. No es necesario hacer el homenaje muertos. Esto es algo que tiene nuestro país, que esperamos a que una persona se muera para rendirle homenaje. Hay un montón que todavía están vivos, pero dentro de unos años no lo van a estar. ¿Por qué no les hacemos el homenaje ahora? Que ellos puedan verlos, que ellos puedan estar orgullosos de que dieron la vida por todos nosotros. Perdón, quiero traer algo. Ayer a la noche se hizo el homenaje en Río Grande de excombatientes de Malvinas que se hace en el 95, donde se cuentan entre ellos mismos las experiencias de la guerra. Y una de las frases que quedó y que a mí personalmente me marcó fue la que dijo: ojalá que el día que nosotros no estemos, esto se siga haciendo y se sigan reproduciendo las cosas que nosotros vivimos. Creo que eso es una cuestión fundamental para todo lo que venimos diciendo. ¿Sabés qué tiene? Y es excelente lo que vos acabas de nombrar, porque el icónico acto que se hace en Tierra del Fuego desde el año 1995, como vos dijiste, que es prender la fogata y contar las experiencias de los excombatientes, lo empezaron los excombatientes de Tierra del Fuego. Tampoco es una movida estatal. Eso es una movida que empieza justamente con el centro de excombatientes de ese lugar. Es justamente, tampoco viene de ese lado. Ahí hay mucho de lo que venimos hablando, además del acto. No hay un acompañamiento a nivel nacional. Nunca lo hubo. Independientemente de lo que hablamos, de más o menos reconocimientos económicos, va más allá de eso. Por algo Jorge nos dice que el mayor homenaje es que le vayamos a la casa a preguntar. Va más allá de la pensión de guerra.
Y porque hay un montón de reclamos de Malvinas que todavía no fueron respondidos. Como el reconocer como excombatientes a los que fueron movilizados al TOAS. Todos formaron parte de la guerra. Como no reconocer a todos los soldados que perdimos allá. Y que hoy en día, así como en su momento socialmente se les dio la espalda, que hoy en día socialmente es justamente los que elevamos más el reclamo que misma gestión estatal. Porque no puede ser, yo esto lo hablaba también con excombatientes con los que pudimos charlar, pero no están en el testimonio, que hablamos, ¿por qué Malvinas no es Vietnam? Si bien nuestros soldados tuvieron que afrontar el olvido, también por, como si fuese un partido de fútbol, haber perdido, que se los oculte. ¿Por qué no es Afganistán? ¿Por qué no es solamente una guerra perdida por un motivo político y ya? Porque es mucho más que eso para nosotros. No es un Vietnam, no es un Afganistán, es nuestra parte de territorio que está ocupada. Es el único territorio argentino hasta el día de hoy que está ocupado por otro país. Y porque los nuestros fueron por una cuestión de soberanía, no fueron a implantar un modelo económico. No Sí, fueron o a buscar un recurso natural. Bueno, claro, a sacar petróleo de Malvinas. No tiene nada que ver con eso y con un montón de otras guerras que se han sido perdidas por otros países. Por eso nos sigue doliendo Malvinas. Y porque a diferencia de, por ejemplo, las guerras que nombré, que fueron fuertemente rechazadas incluso por la población de ese país, como pudimos ver, y si no, pueden ver las imágenes de la Plaza de Mayo ese día también, en su momento la causa de Malvinas, salvo por alguna que otra persona también, fue fuertemente acompañada popularmente. Porque las causas por soberanía o por soberanas son distintas, se toman distintos, se llevan a cabo distinto, y en nuestro imaginario es distinto. Y es muy importante que la sigamos recordando también por lo que decían en el acto en Tierra del Fuego, porque el día de mañana no van a quedar excombatientes. Por cuestiones lógicas del paso de la vida ya no van a estar. Y a los únicos que les va a quedar hablar cuando no haya testimonios es, además de los videos que pueda haber de ellos hablando, es a nosotros. Una camada que como mucho puede tener abuelos o padres excombatientes, pero posiblemente los chicos que vayan naciendo hoy en día ya no. Con suerte van a tener un bisabuelo que posiblemente no lo conozcan. Que haya sido, que ya no lo puedan escuchar tomando unos mates en su casa. Ya no va a existir esa ida vuelta en algún momento. Y de alguna forma hay que reemplazarlo. De alguna forma hay que soslayarlo. De alguna forma hay que dejar ese relato que ellos quieren que dejemos respecto de lo que fue la causa. Yo creo que fue mucha la soledad que les tocó vivir en las islas como para volver al continente y seguir en esa soledad. Porque ahora ya no hay excusas, ahora ya no está la dictadura, ahora ya nadie los obliga a estar en silencio más que sus propios recuerdos. Y la única tarea que queda es la de la sociedad. Si ya esperamos que la política lo haga, la política nos demostró que no lo va a hacer, porque no hay interés, no hay una decisión política en reivindicarlos como debe ser. Entonces, como sociedad tenemos que agarrar esa bandera y llevarla al frente. Con el trabajo de hormiga, con el que podemos hacer nosotros acá desde nuestro muy humilde lugar, pero lo tenemos que hacer todos, todo el tiempo. Y no esperar al 2 de abril. Escucharlos, acompañarlos, darles su lugar, su momento. Porque hay muchos que no quieren hablar, pero que sí les gustaría formar parte para estar, tal vez por los que no pueden. Que eso también es algo que manifiestan muchos. Que ellos tal vez no pueden contar lo que les pasó, pero sienten la obligación de estar ahí por los compañeros que quedaron allá. Entonces, darle lugar a eso y que aparte romper con el silencio en algún momento. Que ellos sientan la libertad, la usen o no, de poder contar lo que les pasó y que nadie los juzgue. Es una manera de encontrarse con esa persona que dejaron allá. Si vemos los relatos que pusimos recién en el video, todos coinciden en que ninguno volvió siendo la misma persona, que dejaron un niño atrás, con lo que conlleva. No sé cuántos años tiene la gente que nos está escuchando, yo ya soy un poco más grande, pero pensar en la mentalidad de un pibe de 18 años que tiene una vida por delante, que tiene un montón de proyectos, que todavía no salió a la vida, y haber perdido esa inocencia tan de golpe y poder reencontrarla simplemente cuando te encontrás con tus ex compañeros, porque la sociedad el día de hoy te sigue dando la espalda. Jorge lo nombro porque es con el que más conversación pude mantener. Nos cuenta que él, hablar de todo este tema lo ayuda a reencontrarse con una parte de él. Ese es el mejor homenaje. Por eso es tan importante que les demos el lugar y que los escuchemos, porque es la manera que ellos tienen de reencontrarse con ese niño que le dejaron atrás y con todos los amigos que perdieron. Porque más allá de que no se conocieran, de que no se hayan visto nunca, de que fueran de equipos contrarios, de ideologías distintas o de clases sociales distintas, se cuidaban la espalda entre ellos, eran hermanos.
La persona de al lado, la conozcas o no, te cayera bien o no, era la que te cuidaba la vida. Entonces es necesario reivindicarlos y es muy necesario escucharlos, porque además es un proceso que hace bien al corazón. Ni hablar. Mucho de lo que decías vos, también nos contaban varios excombatientes que solamente cuando se reúnen con sus ex compañeros, dice que posiblemente alguien que lo ve de afuera nos ve como adultos de 60 años siendo nenes. Dice, pues por ahí, no sé, cantamos canciones de cuando teníamos 15 años o hacemos chistes de infantes. Dice, el problema es que con los aquellos que fueron a la guerra, dice, con los excombatientes con los que te juntás, es el único lugar que tenés para encontrarte con el vos que dejaste de 18 años en la guerra. Para nosotros es el único lugar en el que yo vuelvo a los 18 años, a los 17, porque los perdí de golpe y es con la única persona que las puedo compartir. Su memoria o la memoria compartida que tienen es lo único que no les han podido quitar y solo lo recuperan estando entre ellos. Muchos nos hablan de eso, ese lazo inexplicable. Dice, porque muchos de esos no son amigos tuyos, por ahí no hablas nunca más, muchos de esos no eran familiares, pero son gente que en la más cruda de las crudas, con literalmente la vida en juego, no de ninguna manera simbólica, de tu vida en juego y pudiendo escaparte o a algún lado, son gente que se queda espalda con vos y que conoció al vos antes de la guerra. Por eso es al único al que se lo podés mostrar y que te lo puedes encontrar, porque con tus compañeros es cuando encontrás a tu vos de 15 años. Perdón, y es quien te entiende. Porque por más que uno haga un esfuerzo enorme, no dimensiona, es imposible dimensionar una guerra. Es imposible. Por más que uno haga todos los esfuerzos y estudie la historia y hable con excombatientes, esa sensación, ese miedo lógico de no saber qué va a pasar con vos dentro de 10 minutos, solamente lo puede entender el que estuvo ahí con vos. Y el que, como bien decía Pau, es el que te cuida la espalda. Un tipo que no conocías, que no compartiste nada. Pero está dispuesto a dar la vida por vos. Que no te debe nada, no sabe quién sos. No, y seguramente él sea de otra provincia, o sea, ni siquiera compartas lo más mínimo, más que la nacionalidad y estar ahí. Y aún así, se encuentran 40 años después y siguen siendo hermanos. Y no cambian, no importa lo que hayan hecho hoy de su vida, porque seguramente cada uno tuvo su vida, o tuvo familia o no, o es un hincha de un club o de otro, trabaja de una cosa o de otro, o estudió o no pudo volver. Y sin embargo vuelven y se encuentran, y ahí es el único lugar donde se entienden, donde pueden hablar sin miedo de lo que pasó. Por eso a mí me avergüenza muchísimo que no haya un desfile enorme, donde todos los que quieran participar, porque entiendo también quien no quiera, pero que puedan ir y que reciban el abrazo y el aplauso del pueblo. Por lo menos eso, que no es nada, porque sinceramente no es nada. Para lo que ellos nos dieron no es nada. Pero es mejor de lo que se está haciendo ahora, que es un acto a las perdidas, que la mayoría de los actos que no son oficiales los organizan los centros de excombatientes. Sí, que es incluso algo que ellos destacan. Todo lo que se consiguió por los centros de excombatientes que había a lo largo de todo el país. O sea, tienen que seguir peleando para que les reconozcan haber dado la vida. Con una sociedad que les dio la espalda, fueron a golpear todas las puertas. Años y años de lucha, porque los últimos reconocimientos económicos son hace muy poco tiempo. No es que fueron hace 20, 30 años donde les podían cambiar un poco la vida. Ya el problema ya lo habían sorteado. Llega tardísimo. Y tener que encima de hoy seguir reclamando que se los reconozca, que se les haga un acto. Que se los escuche. La verdad es muy triste. Por eso me siento también en las responsabilidades de todo aquel que nos escuche, de que mire el video, de que si pueden conversar con alguien lo hagan, de que si saben que hay alguna charla vayan, porque a ellos es lo mínimo que les podemos ofrecer como sociedad. Totalmente. Sumo algo más, perdón gente, sumo algo más también para pensarlo. Lo que acaba de hacer el programa, que bien consideran, es historia viva. Por eso les pido a todos los que estén viendo y a todos los que puedan que difundan lo que acaba de hacer, porque es historia viva. Esto es lo que en realidad vale, ¿no? Y hablo justamente desde mi rol de profesor de historia. Esto es lo mejor, lo que más llega. El sentimiento del que, vuelve una frase que alguna vez me dijo Jere, el que sentía el silbido de la bala todo el tiempo. Exacto. El que sintió ver que la persona con la que compartía la trinchera, muerto de frío todo el día, era la persona a la cual había visto morir hace 5 minutos. Que cuando llegó volvió y se tuvo que enfrentar con la soledad durante muchos años. Que no es una interpretación que nosotros podemos hacer, sino alguien que lo vio. Es que ahí es donde se rompe todo, por eso es muy
Muy importante lo que dice el negro, la historia viva, porque ahí no hay una intencionalidad política, no es un dirigente hablando porque quiere hacer, no, es la persona que estuvo ahí y que lo cuenta como él lo vivió. Y contra eso no hay nada que hacer o discutir. Y esa es la historia, esa es la verdad. Yo soy un amante de la Segunda Guerra Mundial como hecho histórico, ¿no? Y siempre es algo que me gusta estudiar y a uno le encantaría poder sentarse a dialogar con gente que estuvo para conocer las connotaciones propias que los libros de historia no pueden contar. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es el factor humano? Tenemos que romper con esa visión que tenemos de la guerra como un juego, como una película. No, son personas que hoy en día caminan toda la calle con nosotros y que no nos tomamos ni 5 minutos para escuchar esa historia viva, que se muere, todos los días desaparece. Y seguramente esperemos 50 años para hacer algo, cuando ya no queden, cuando ya sea tarde, porque ya no se les pagó como a los que se han suicidado. Esa es la vergüenza más grande para mí que tenemos como Estado. Porque lo que haya hecho la dictadura, más vale que merece toda la memoria y la justicia, pero ya está. Ahora la deuda es de la democracia y de todos los gobiernos que vinieron, porque a la dictadura claramente es una dictadura, nadie la votó. El tema es a quiénes votamos y eligen ignorarlo, a sabiendas de lo que esto genera, porque ya están los números claros que da el CECIM sobre los suicidios. Entonces ya sabemos lo que genera el olvido, lo que genera darles la espalda, el silencio. ¿Cuál es? Aparte que es algo de que no hay discusiones a nivel nacional. ¿Quién no siente que hay que pagarles por todo lo que han hecho por nosotros? De la manera que sea. Que por eso lo más lindo, que es la pregunta que vos le haces, es ¿cómo sienten ustedes que tenemos que recordarlos? ¿Cómo podemos conmemorarlos? ¿Cómo podemos agradecerles por lo que hicieron? ¿Y quién va a estar en contra de eso? Por eso la deuda de la política es tan grande, porque no hay una discusión atrás. Ningún partido político puede salir a decir, no, yo estoy en contra de que hagamos un homenaje. Nadie lo puede hacer. Pero como tampoco parece que sirve o que no suma un voto, no importa. Porque total es una historia silenciada. Porque Es más valedero sacarse una fotito con los senadores del Congreso que ir a hablar con quien realmente... Con escucharlos no tiene que hablar la política, tienen que hablar ellos. Exacto. Ellos tienen que hablar. A ellos los tenemos que escuchar. No tenemos que nosotros decir nada, ni contarles nada. Nos tenemos que sentar y... ¿qué hacemos? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés contarnos? ¿Qué necesitas? Ni hablar. Se nos va a ir el programa. Todavía nos queda un bloque, por lo que por lo menos este tema lo tenemos que ir cerrando. Me gustaría cerrar el bloque diciendo esto, bueno, que ya así como Malvinas, la soberanía en Malvinas es una política de Estado, que llegue el día en que el honor a nuestros excombatientes sea una política de Estado por todos ellos, ¿sí? Por nuestra soberanía en las islas. Es memoria, verdad, justicia y soberanía. Vamos al bloque y ahora volvemos.